Buenas noches. Ustedes dirán si esperamos un momentito a sus compañeros o ya comenzamos. No tengo ningún problema. Puede ser 5 minutos más mientras entran, que dicen los de panel. Doctora, ¿puede dar inicio si usted Ya, gusta? listo, listo. No, no, no hay ningún problema. De ac- Bueno, buenas noches con todos. Tengo el encargo de exponer sobre fundamentos de urgencias y emergencias en los servicios de salud. Yo soy médico emergenciólogo y este campo está destinado generalmente a los emergenciólogos. Tenemos que todo paciente que llega a la emergencia primero tiene que ser evaluado. En la mayoría de los casos, este tipo de pacientes son evaluados hasta por el personal que está en la puerta recibiendo. Ellos son los primeros que miran al paciente y evalúan, cuando esa obviamente no es su función, la función es del profesional, la función es del personal de salud. La función de categorizar por prioridades del 1 al 4, hay un tipo de calificación también que hay del 1 al 5, pero la he obviado porque me parece que la última, la quinta, es para consulta externa, definitivamente no es para emergencia. Entonces, por eso he considerado las prioridades del 1 al 4. Entonces, considerando las prioridades del 1 al 4, tenemos que la primera prioridad es la de vida o muerte, es la prioridad de resucitación y una atención inmediata. Esto implica que el paciente definitivamente está vivo, pero está en una situación de emergencia y se debe de ingresar inmediatamente a un área especial que para los casos de los hospitales, ahora que ya están bien identificados y sobre todo categorizados, son pacientes que deben ingresar al área de shock trauma para resucitarlos. Resucitación en función de si es un problema cardiológico, si es un problema neurológico o es un problema neumológico que tiene que ver con la sensación de falta de aire, ese paciente de todas maneras tiene que ser atendido en la unidad de trauma shock. Es un paciente crítico que se tiene que asistir con equipos y personal entrenado en ese tipo de patologías. Entonces tenemos la prioridad uno es de atención inmediata. La prioridad 2 es una emergencia, entre comillas, puede esperar de 10 a 15 minutos. Pero también hay que considerar que esta prioridad, los pacientes deben ser atendidos antes que las dos otras prioridades. Entonces, serán atendidos lo antes posible de no haber casos de resucitación. Es obvio, ¿no? Si es un paciente críticamente enfermo, es una emergencia, ya ni siquiera debiera esperar. Si hay disponibilidad de personal, se va atendiendo en paralelo la prioridad uno con el personal que tenga las funciones de atender la unidad de traumación y la prioridad 2 que también se está siendo atendido en otro ambiente. Entonces, también es una emergencia que no necesariamente tiene que esperar, porque si hay disponibilidad de personal, tiene que ser atendido de inmediato. No necesariamente esperar de 10 a 15 minutos. La tercera prioridad es una urgencia que espera, ese sí, mientras uno está atendiendo a estas dos otras prioridades, la uno y la 2, ese sí puede esperar. Pero estos tiempos que han colocado acá no necesariamente tiene que esperar, no, tiene que esperarse como es prioridad 3, tiene que esperarse 1 hora. No, si hay disponibilidad de personal, se le va atendiendo. Si no hay disponibilidad de personal y el personal está ocupado con las prioridades uno y 2, entonces puede esperar. La vida del paciente no corre peligro, pero deberá esperar al ser llamado. Y la cuarta definitivamente es una urgencia menor que puede esperar aproximadamente también 2 horas. Pero en el caso de no existir prioridad uno, no existir prioridad 2 y existir prioridad 3 y 4 debieran atender en paralelo estas dos, ¿ya? Y nosotros sabemos que en emergencia la prioridad 3 y 4 son la mayor cantidad de pacientes que acuden a la emergencia.
El 90% de pacientes que acuden a la emergencia son prioridad 3 y prioridad 4. No necesariamente prioridad uno y prioridad 2. Y tendríamos a todos los pacientes que meterlos a la unidad de shock trauma y todos tendrían que estar atendidos de inmediato. Y ustedes saben que no es así, porque ustedes también me imagino que trabajan en un hospital, en un centro de salud. Entonces las prioridades hay que catalogarlas y hay que sustentarlas más que al paciente, a los familiares. Porque ¿cuáles son las horas punta en que se deben evaluar este tipo de pacientes? Son las 7 a 8 de la mañana y las 7 a 8 de la noche. ¿Por qué? La mayoría de pacientes, y les digo con conocimiento de causa porque yo he trabajado más de 30 años en esto, ¿ya? Entonces yo les digo, la mayoría de pacientes que acuden a la emergencia son pacientes de prioridad 3 o 4. Estos pacientes de prioridad 3 o 4 llegan en horas punta porque toda la noche estuvo mal y no pudimos hacer nada, pero saben muy bien. Primero lo llevaron a... Ya, entonces acá teníamos la primera diapositiva que tiene que ver con todo lo que son emergencias, ¿no? Acá tenemos unas camillas, tenemos la ambulancia que tiene que estar definitivamente. Los vehículos de transporte dependen directamente de los departamentos de emergencia de las instituciones de salud. Obviamente hay camillas, obviamente hay laringoscopios, pantoscopios, estetoscopios, y ustedes saben ya más todo el equipamiento que se necesita en cada una de las unidades. Estábamos hablando de prioridades. Las prioridades en la atención y en los tiempos de espera. Resucitación, habíamos dicho que era una prioridad inmediata. La emergencia que podía esperar, pero nosotros no necesariamente, sabiendo que es una emergencia, no necesariamente nosotros le vamos a decir, espérese de 10 a 15 minutos porque así dice la norma técnica o qué sé yo. No, si no se da un margen de 10 a 15 minutos, pero al paciente no se le pierde de vista, porque esa emergencia se puede convertir en un paciente crítico que vaya a ingresar a la unidad de trauma shock. Entonces hay que estar expectante. Por eso, si hay disponibilidad de personal, entonces este paciente debe ser atendido también en forma inmediata. Por algo está acudiendo a la emergencia. Y hablábamos de los dos últimos, que es la urgencia y la urgencia menor que debía esperar aproximadamente 2 horas, ¿no? Pero ninguna de estas se estipula, no, usted es urgencia tipo 3, o sea, usted es prioridad 3, entonces tiene que esperar 1 hora. No, si hay disponibilidad de personal, si el personal está constante y permanente, por decir, una enfermera o un obstetra o un técnico, obviamente experimentado, está haciendo el triaje, porque esto es parte de triaje. Si está haciendo el triaje, entonces esta persona tiene que aprender, saber qué es una prioridad uno, qué es una prioridad 2, qué es una prioridad 3, qué es una prioridad 4. Un paciente cianótico, creo que estoy hablando con personas de salud, un paciente que tiene la boca morada, las uñas moradas, que tiene una ventilación esporádica, es un paciente que necesita atención inmediata. Es una prioridad uno que debería de pasar a la unidad de trauma shock y ahí ponerle ventiloterapia de cualquiera de los tipos que requiera, dependiendo cuál es la causa de su insuficiencia respiratoria. Entonces, por eso les digo, no necesariamente, porque acá dice espera de 10 a 15 minutos, hay que esperar los 10 a 15 minutos. De acá a 1 hora no hay que esperar la hora, porque si hay disponibilidad de personal, sabe el personal que está haciendo triaje en la puerta literalmente de la emergencia que ese paciente debe de ingresar rápidamente y avisar sobre todo a las instancias que siguen, a urgencias, a tópico, a shock trauma. Paciente de shock trauma, ya el médico sabe que de donde sea tiene que salir para ingresar a shock trauma. Tiene que dejar observación para ingresar a shock trauma. Porque no necesariamente va a haber un médico para cada lugar, no necesariamente. Generalmente hay un médico para observación y unidad, shock trauma. Es raro que exista un médico para observación, shock trauma y tópico o urgencias. No, siempre hay un médico
donde más hay demanda de pacientes, que sería urgencia, la urgencia menor y la urgencia. Entonces, para eso puede haber un solo médico, pero no un solo médico para las cuatro prioridades. Entonces, ya sabemos que la resucitación y la emergencia, generalmente hay un solo médico acá. Entonces, tendría que dejar los pacientes que están en emergencia o observación para ir a ver al paciente que está en peligro su vida, para ir a atender de atención, para hacerle de atención inmediata, o sea, resucitación. Llámese intubarlo, llámese descargarlo, llámese administrar unos medicamentos que a este paciente no le van a permitir deteriorarse más, sino por el contrario, recuperar todo el problema que estaba llevando, ¿no? Ahora, como les decía, las horas punta para la mayor demanda de pacientes, las horas punta son las 7 de la mañana y las 7 de la noche. ¿Por qué las 7 de la mañana? Porque el mismo familiar que está llevando al paciente dice, no me ha dejado dormir toda la noche. O sea, a él le interesa su sueño más que el paciente. Entonces, como no le ha dejado dormir toda la noche, lo está llevando temprano. Pero uno le dice, pero ¿cómo lo vas a traer en este estado, no? ¿Cómo lo vas a traer en este estado y toda la noche has tenido para traerlo? Sí, pero es que yo tenía que esperar que amanezca. Ese es esa es una versión ya del familiar, ¿no? Pero ustedes, si están viendo que es un paciente crítico, tienen que ingresarlo definitivamente para que le den todo el manejo para tratar de salvarle la vida a este paciente. Ahora, si bien el 90%, 80, vamos a poner, de 80 a 90% de pacientes son urgencias, prioridad 3 y prioridad 4, urgencias menores, entonces estos pacientes sí pueden, mientras están atendiendo al paciente crítico acá en las dos, en la prioridad 1 y 2, pueden estar siendo atendidas por el resto de personal. O sea, a eso vamos, que tienen que tener en cuenta qué tipo de prioridad es. Si es prioridad uno, si es prioridad 2, si es prioridad 3, si es prioridad 4. ¿Que puede esperar? Sí, pero que necesariamente tiene que esperar, no es así, porque si no, la cola de atención de pacientes va a crecer y los familiares les van a decir todo el abecedario. O sea, a eso iba y para eso estamos viendo todo lo que son emergencias, ¿ya? Entonces, entonces ya una vez catalogamos al paciente, ya sabemos cuáles son las urgencias. Ahora, que una urgencia se puede convertir en una emergencia, es cierto. Que una emergencia se puede convertir en una urgencia, muy raro, salvo que el paciente sea un paciente que está fingiendo la enfermedad. Eso sería un paciente psiquiátrico, ¿no? Porque hay muchos que en los establecimientos donde yo trabajaba, porque eran pacientes, por ejemplo, pacientes alcohólicos. Si no me falta el aire, me duele el pecho, no me estará dando un infarto. No, ya, pacientes jóvenes, bien raro que tengan un problema cardiológico, salvo que tengan de nacimiento, salvo que sea congénito. Pero si son pacientes que generalmente son, ¿qué les digo? Alcohólicos, son drogadictos, son pacientes psiquiátricos, ellos sí vienen con hiperventilando y fingiendo una cosa que no la es. Entonces, para eso el personal de salud tiene muchas formas de identificar y una de las formas de identificar es la actitud del paciente, ¿no? Un paciente ansioso, un paciente que quiere entrar al resto de servicios o que está esperando en qué momento se descuidan para meterse a otro servicio y quiere que lo atiendan de inmediato cuando sabe que es consumidor de drogas, que es consumidor de alcohol, que es consumidor ahora último del Bolt que tanto usan, pero el Bolt con una droga obviamente se va a potenciar. Entonces, ellos son consumidores. Yo he tenido la oportunidad de recibir hasta choferes que estaban en actividad que utilizan el Bolt y utilizaban otro tipo de sustancias. Entonces, imagínense cómo conduce.
Entonces hay que estar a la expectativa, hay que estar observándolo, hay que observar la conducta del paciente. Ahora, a propósito de silla de ruedas que ustedes ven allí, hay personas que, como ven ustedes en esta diapositiva de esta señorita, viene muy contenta pero sentada en silla de ruedas. ¿Ustedes creen que sea una urgencia? La pared y sin embargo, la persona que dice estar, delicada o mucho, que es una emergencia, está en esa condición que ustedes la ven, ¿no? Entonces, una urgencia es obviamente menos crítica que una emergencia. La emergencia va directamente a la unidad de shock trauma y la urgencia puede esperar en los tiempos que ya habíamos marcado anteriormente, ¿no? Yo les estaba diciendo los tiempos que habíamos marcado anteriormente, entonces eso de ahí podría considerarse como, esto de aquí se puede considerar como urgencia, pero sin embargo, ellas están ocupando una silla de ruedas y a veces la ocupan toda la mañana y todo el día en la silla de ruedas y en realidad no es una emergencia, no es para que esté sentada en la silla de ruedas. Puede esperar tranquilamente, puede que se desocupen progresivamente los pacientes para que los médicos puedan atenderla, ¿no? Como una urgencia, como que puede esperar. Ahí vamos a ver si corre, si corre. No sé por qué está eso ahí. Entonces, ustedes ven acá, una urgencia puede ser, por ejemplo, un accidente de tránsito. Voy a ver si lo puedo pasar esto más arriba. Ya está, listo. Entonces, una urgencia, como ustedes ven, puede ser esta una emergencia, no necesariamente surgió un accidente, sí, pero el paciente no tiene mayor molestia y como ellos no clasifican de acuerdo a prioridades, entonces lo llevan porque es un accidente. Dice, me siento mal, y ya bueno, pero lo llevan como una urgencia, ¿no? Acá lo están llevando, también lo trasladan. A veces lo llegan, le hacen un triaje. Generalmente las personas que están en servicio de triaje salen a ver a los pacientes que vienen a las ambulancias. Entonces le preguntan su edad, qué le pasó, todas esas cosas, está coherente, está con las funciones estables, suben, le toman todas las funciones, están estables, ya no hay ningún problema. Entonces ellos agarran y simplemente los evalúan y lo hacen que espere de acuerdo a la clasificación que han hecho cuando han triado al paciente, cuando han considerado si es prioridad uno, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4, ¿no? Entonces, la prioridad 4 incluso se le evalúa, se le da, ¿qué le digo? Lo que más le molesta, se le trata lo que más le molesta y se manda a consulta externa. Pacientes, por ejemplo, que vienen con una parálisis facial, dice, tengo una emergencia porque ahorita me ha pasado esto, que no sé qué, me he levantado y apareció así con mitad de la cara paralizada. Pero eso no es una emergencia. Además, ni siquiera se da cuenta, ni siquiera sabe a qué hora ha sido, ni a qué hora lo ha percibido. Es más, a veces ni lo percibe él, sino la otra persona, oye, ¿qué te pasó en la cara? Entonces ve y el otro no se da cuenta que tiene un párpado cerrado y el otro está abierto. ¿Por qué? Porque con la justa se abre el ojo que está de la cara que está de mi cara que está paralizada, con la justa abre el ojo, pero como ve, ya no se hace problema. Como ve con el otro ojo, entonces no se da cuenta que está con la parálisis facial. Pero una parálisis facial, por ejemplo, de esa naturaleza, este, ya no se sabe a qué hora ha sido. Si sí necesita tratamiento, sí se puede manejar en la emergencia, pero no es una emergencia, es una urgencia. Entonces, la urgencia, como quien dice, es menor que la emergencia. A eso íbamos, ¿no? Por ejemplo, acá todos se están alistando, ya, perfecto. Acá sí se deshidrató, tuvo un jeca, una gastroenterocolitis, ya, se le pone su vía, sí, es una urgencia, se le puede tratar, se le trata en el tópico de medicina. Y así, ¿no? Como les digo, llegan las ambulancias y el personal sale de triaje y las evalúa. Entonces el personal dice, no es una prioridad 2 o 3 y hasta 4 puede ser porque requiere ir a neurología, porque tiene una parálisis facial. Sin embargo, ellos exageraron tanto y ya, pues la ambulancia los lleva nada más porque ya el servicio está pedido y todas esas cosas, ¿no? Pero no es una emergencia. Por eso le digo que el 80, 85, hasta 90% no son emergencias, ¿no? Pero en una gestante que ustedes ven el sangrado, esa sí es una emergencia. Esa sí es una emergencia. En ginecología, para eso existen
una diferenciación entre los tópicos, ¿no? El tópico de ginecología, el tópico de pediatría, el tópico de medicina y el tópico de cirugía, ¿no? Entonces, en esos tópicos se hace el triaje rápidamente y se ve si son pacientes que necesitan. Pues, ¿no? Por ejemplo, ahí llega un baleado, es una emergencia, pasa a la unidad de shock trauma, si es que hay cama, porque a veces también están ocupados con los ventiladores y todo. Y si no, lo evalúan y dicen, no, este paciente tiene que entrar a sala. ¿Por qué? Porque está hipotenso, porque esto, porque que el disparo ha sido a nivel de tórax, el disparo, y el paciente está con dificultad respiratoria, entra de frente a sala. No hay forma, tiene que entrar a sala. Ya ni siquiera pasa shock trauma, pasa a sala para solucionar el problema, ¿no? Para ver qué cosa tenía. Ya riesgo quirúrgico, a veces le hacen el riesgo quirúrgico al vuelo, el jefe de guardia sale, le hace el riesgo quirúrgico, ya pase a sala, pasa a las salas, avisan a sala, ya está listo, ya, una emergencia, pase, ya. Y la mayoría de esos, como les digo, por ejemplo, en los casos de las gestantes que están sangrando, son emergencias. Ellos sí no pueden esperar, ellas sí no pueden esperar. Ellas no pueden, paciente que está sangrando no puede esperar, tiene que entrar a sala de operaciones. No, mientras eso, mientras la están trasladando, la están cambiando, la están vistiendo, le están poniendo ropa para que entre a sala, le están poniendo la bota, la máscara, la gorra, que no sé qué. Mientras va ingresando, ya han avisado al anestesiólogo, ya han avisado al ginecólogo, ya está entrando, el otro se está cambiando, apúrense que no, ya está, que exige el otro, está chocándose, ya, listo, entró. Entonces, hay que aprender a catalogar primero por prioridades y después ver en qué forma se puede ayudar a cada uno de los pacientes, porque para eso estamos, ¿no? Para ayudar, para tratar y para ayudar. Ya. Pues ahora sí, avísenme si ya no es. Ya. Entonces estábamos hablando también de las emergencias, ¿no? Que es una situación de inicio rápido y brusco. Este, Estábamos hablando de esto del inicio rápido de las emergencias, ¿no? Manejar como las emergencias. Que una urgencia puede convertirse en una emergencia, sí. Que una emergencia puede convertirse en una urgencia, no. Simplemente ha sido mal evaluado en triaje. Se han dejado persuadir por el familiar o por el paciente, ¿por qué? Porque dijo que estaba mal desde la noche y se siente mal, se siente que se desmaya, se siente así, pero no es una emergencia, es una urgencia, porque no es de aparición brusca. Toda la noche ha estado sentado en el baño, por ejemplo, pero la presión está aceptable, el pulso también. Si está deshidratado, se le puede canalizar una vía y se le puede hidratar, puede tomar, demandar tiempo y todas esas cosas, pero sí se puede ir evaluando progresivamente a ese paciente. Si no se le da tratamiento, sí se va a deteriorar. Pero si se le da tratamiento y se atiende ahí nomás, ya es una urgencia, no es una emergencia. La emergencia es de frente, rápido, brusco, hipotenso, cianótico, con sensación de falta de aire, con respiración superficial o polipneico. Esa es una emergencia. Entonces ustedes pueden ver allí diferentes tipos de emergencia. Por ejemplo, este médico ya está preparándose para intubar al paciente. Esta paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Entonces, esto sí se considera una emergencia, ¿no? Esta paciente sí se considera una emergencia. Acá un problema pulmonar que puede ser brusco o puede ser, generalmente, esto de acá generalmente aparenta ser un derrame. Entonces, eso no es de ahora, eso ya tiene bastante tiempo, ¿no? Entonces, el problema es que esto de acá tiene bastante tiempo, que sí está deteriorada, que sí tiene la sensación de falta de aire, sí, pero ya uno como ya tiene identificado, entonces ya eso puede esperar mientras puede estar con esto. Entonces vienen, por ejemplo, si es líquido, vienen para hacerle su drenaje torácico y la paciente va a mejorar la ventilación y todo eso, dependiendo, ¿no? Si es una masa, es líquido o es aire, ¿no? Entonces depende cómo se ha presentado, depende qué antecedentes tenga, puede ser una bula también, que es como si bruscamente el paciente presenta
como que se rompe unos alveolos y se llena de aire, ¿no? Entonces es una bula. Generalmente se presenta en los pacientes con tuberculosis, generalmente, pero no es exclusivo de ellos. Generalmente se presenta en pacientes con tuberculosis, una bula, y en pacientes jóvenes. Acá, por ejemplo, ya el paciente está intubado, ya el doctor se preparó todo, ya lo intubó, acá lo están ventilando. Ya, eso de ahí le mejora el color, le mejora. Ustedes tienen que estar expectantes mirando la cara del paciente, no necesariamente la cara, porque también le pueden mirar las uñas para ver cómo está ventilando. Si las uñas están rosaditas, está ventilando bien. Si las uñas están moradas, no está ventilando bien. Si la región oral está morada, no está ventilando bien. Si tiene las orejas cianóticas, o sea, algo azules, no está ventilando bien. Si está con aleteo nasal, que está como que se abre y se abre y se cierra, tampoco está ventilando bien. Si tiene más de 20 respiraciones por minuto, no está ventilando bien. ¿Ves? Muchas son las causas. Ya si está que tiene un trastorno en los niños sobre todo, ¿no? Hay un desbalance tóraco-abdominal, no está ventilando bien, ¿no? Entonces hay que ver. Acá esto es un paciente intubado ya. Entonces, ¿cuáles son los principios de la atención en los contextos institucionales? Dice, la accesibilidad. Por ejemplo, si ustedes ven que un carro se ha cuadrado acá y no se puede cuadrar la ambulancia, no tiene accesibilidad. Ahora exigen para todos los establecimientos de salud que deben de tener acceso para la silla de ruedas. Incluso esto de aquí, los discapacitados, si hacen una denuncia de que un centro hospitalario no tiene una rampa para silla de ruedas, de inmediato no sé cómo tienen que trabajarlo porque las multas son grandes. Si alguien se para y no permite el cuadrarse una ambulancia para poder bajar a un paciente, y ellos hacen su mundo y agarran y se cuadran nomás donde sea, bueno, para ellos está bien, ¿no? Pero para nosotros no, porque nosotros no sabemos cómo bajar al paciente, cómo lo vamos a llevar. Hay de los dos, hay por los dos lados. Hay intransigencia de la gente de la calle que no se da cuenta que está muy cerca de los establecimientos de salud y hay de las otras personas que exageran de tal forma que el cuadro clínico que traen no amerita pues una atención de emergencia, ¿no? Pero tengo que ingresar por la emergencia que abre, que viene, pásame la silla de ruedas. O sea, ellos piden la silla de ruedas y los vigilantes, como no saben establecer qué es una prioridad, entonces agarran, le pasan la silla de ruedas. Si yo les contara N casos de que he visto, un día tenía una señora un absceso en la parte posterior de la pierna. Ay, estoy mal, que eso ya tenía más de 5 días, ya casi 10 días creo que tenía. Y le dieron cierre y el carro se metió, abrieron la puerta grande y se metió, el taxi se metió casi hasta cerca de la pared. Y en una emergencia, baja la señora y después nadie la quería atender, porque es que era una exageración de la señora por un absceso que tenía detrás de la pierna pero que no era de un día, eso tenía muchos días. Claro, como ese día de repente le dolía más a la señora hizo un escándalo, entró hasta con carro y nadie la quería ver, porque pero eso hay que debridar, eso tiene que ir por consultorio. O sea, entró con carro hasta el establecimiento de salud para que le digan que vaya por consultorio. Entonces hay que ver la accesibilidad y todas esas cosas y no exagerar, y hay que mirar al paciente, por un lado, cómo finge, y por el otro lado, el otro extremo, es de que el paciente está ya letárgico, cianótico, cansado, hiperventilando y no se dieron cuenta. Porque sí es cierto que también hay pacientes que en la espera a veces hasta llegan a fallecer. Entonces hay que tener cuidado de todo eso, para que vean cuán importante es evaluar al paciente y establecer la prioridad del paciente. Todo el que va a hacer el triaje que se llama para establecer la prioridad del paciente, prioridad 1, 2, 3 o 4, tiene que estar con su pulsoxímetro
Tiene que ser un personal de salud, no el vigilante de la puerta. Tiene que ser un personal de salud que vaya con su pulsómetro y su tensiómetro y esté expectante del paciente si verdaderamente es una emergencia y atenderlo obviamente con eficacia, con calidad para la patología que tiene, pero todo radica sobre la prioridad que se establece sobre ese paciente. Si nosotros decimos, es de prioridad uno, ni siquiera lo mire el de tópico, ya de frente pasa. ¿Por qué? Porque el paciente está boqueando, está jalando con la justa. Nosotros llamamos jalando con la justa cuando está con la boca abierta y ya no sabe de dónde sacar aire. Entonces la eficacia también tiene que ser así, la calidad, la continuidad de ese paciente, porque ya está mejor que no sé qué, lo dejan, al rato van y el paciente estuvo, digo, ya no está. Entonces, todas esas cosas, la calidad, la continuidad, la eficacia, la accesibilidad, que es básico, cada una de esas pautas hay que verlas y hay que verlas en el triaje para saber y hay que continuar hasta que este paciente esté en buenas condiciones, con buenas funciones y tenga que ir o por consulta externa o a continuar tratamiento, ¿ya? Ahora, en los casos de desastres ahí sí es otra cosa diferente. Ahí son para atender a víctimas en masa, atención de víctimas en masa. Imagínense en el contexto de esto de aquí. Ustedes tienen que estar expectantes que la gente más bien se aleje de todo esto, toda esta enmaraña que hay de lodo y que no lo jale el lodo por intrépido, ¿no? Aquí cuando las casas ya se caen, o sea, hay que estar allí, solamente se trata de preservar la vida y ya no preservar ningún bien mueble, por más de que le haya costado, porque si te pierdes tú y aunque te haya costado no te va a interesar, ¿no? Porque nadie va a reclamar por lo que no sabía que tenías, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y esto ya, como ustedes ven, se necesita de otros equipos en lugares donde no es accesible. Por ejemplo, helicópteros en sitios donde no es accesible. Sería bueno que todos los lugares tuvieran estas camillas tipo cuchara para poder trasladar pacientes. Yo he visto casos, bueno, dependiendo en qué sitios, yo he visto casos en que simplemente tienen una frazada, ponen dos maderas acá, ponen la frazada, le ponen imperdibles a este lado y trasladan al paciente. O sea, hacen literalmente una camilla y trasladan al paciente. Porque ahí no va a encontrar, ¿dónde hay camilla? Ni centro de salud tiene, ni puesto de salud tiene. Entonces hay que ver, ahí sí clasificar las víctimas en masa, clasificarlas también por prioridad y decir, ¿quién va primero? ¿Vas tú? Nada que tú, porque tú eres hijo del presidente, de la comunidad, ni nada. Ahí sí hay que clasificarlo nuevamente por prioridades y ver quién va primero, cuáles son los que tienen mayor riesgo de deterioro de su salud. ¿Ya? Entonces son diferentes clasificaciones. Allí, por eso decía, aunque sea el hijo del ministro, lo que sea, él no es la prioridad uno. La prioridad uno es, por ejemplo, había una gestante y está sangrando, ella es la prioridad uno, no es el resto. La accesibilidad, les estamos diciendo, los recursos deben estar accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. Les decíamos, si tiene una camilla, pero está guardada, alguna vez yo trabajé en un lugar donde tenían tres casas con equipos y materiales. Tenían camillas, tenían camas, tenían camillas cuchara, tenían tensiómetros, estetoscopios, laringoscopios, pantoscopios, de todo. Y todo está almacenado en las casas que están ahí alquiladas para esas cosas. En esa oportunidad a mí me tocó ser director general, yo lo vacié toditito los almacenes, lo distribuí en todos los establecimientos de salud, porque cuando iba a algunos lugares a hacer visita, la puérpera estaba durmiendo en una cama de adobe y sin embargo había camas en los almacenes pero guardadas. Entonces, las cosas son para utilizarlas oportunamente, no para deteriorarlas ni sacarlas tampoco de los establecimientos y llevárselas a las casas. Entonces, la accesibilidad a cada uno de los recursos con los que contamos debe ser oportuna.
La eficacia. Los servicios deben tener un funcionamiento que vayan a una reducción máxima del tiempo de reacción y atención en una emergencia. Si nosotros necesitamos, alguna vez yo también por primera vez solicité de frente al ministro de Salud de que por favor me enviara porque había una gestante en riesgo. ¿Por qué tanta importancia a las gestantes? Ustedes, si son personal de salud, deben de saber que hasta la deuda externa tiene que ver con la muerte materna y perinatal. La deuda externa tiene que ver con la muerte materna y perinatal. Entonces, de ahí la importancia de que nadie condicione o deje de atender a una gestante. La gestante y el neonato son prioritarios. ¿Por qué más? Diríamos, ni siquiera más. ¿Por qué la gestante? Porque está condicionado con pandillaje, drogadicción, deserción escolar, maltrato infantil, desnutrición y etcétera, etcétera. Si es que esa gestante es, ya tiene otros hijos y esos hijos son los que quedan en completa orfandad. Entonces, por eso la prioridad de la atención de la gestante tiene que ser utilizar con eficacia todos los medios para que esta gestante sea atendida, igualmente al neonato, ¿no? Pero la prioridad es la gestante, que no muera la gestante. Esa es la prioridad. Como les decía, ¿no? Hay lugares donde hace falta de todo, de todo, de todo, y sin embargo todo lo tienen almacenado, no sé para qué oportunidad, porque ni a veces ni en los desastres salen eso. Pero esto sí debe estar constantemente auditándose, distribuyéndose y renovándose para que no se deterioren todos los materiales, las frazadas, todo lo que se vaya a utilizar para caso de desastre, tiene que estar en buenas condiciones. No cuando están en malas condiciones, recién donarlas, recién cambiarlas. ¿No? Entonces, todo tiene que estar muy bien inventariado y debe ser utilizado y renovado y ver que no se deterioren, pues, para que verdaderamente sirvan. La calidad. Las acciones y prácticas realizadas, dice, deben en cada situación corresponden a recomendaciones clínicas, protocolos, posibilidades de supervivencia, así como evitar complicaciones consiguientes. Entonces, todo tiene que ser oportuno, pues, ¿no? La calidad y tiene que ser lo mejor. Si yo quiero atender a alguien, no voy a llevar lo último para darle, tengo que darle calidad de atención a todos, todos se merecen calidad de atención. Hombres, mujeres, niños, gestantes, tercera edad, ¿no? Porque sea tercera edad lo van a dejar ahí ya no, ya está descartado, ¿no? Todos tienen el derecho de recibir una atención de salud con calidad y todos debemos accionar y practicar esto para darle calidad de vida a las personas y darle cada vez la calidad de vida que les corresponde como personas, ¿no? Y a la vez darle también después de las atenciones, las recomendaciones clínicas en base a los protocolos, porque todo está protocolizado. Pasa esto, después sigue lo otro, después viene esto. ¿Qué les digo? Cada servicio, cada, cada funcionario o cada persona tiene tiene la obligación de actuar, de trabajar y actuar en bien del prójimo con calidad. Todos tenemos esa obligación, todos. La continuidad siempre y cuando, por ejemplo, este paciente ya se le atendió la emergencia, se le dijo esto, se le dijo lo otro, esto tiene que seguir, tiene que venir continuamente a sus controles. Por ejemplo, se detecta pacientes diabéticos que no sabían nunca, o pacientes hipertensos que nunca sabían, hicieron un accidente cerebrovascular, o diabéticos que no sabían que eran diabéticos.
Algún día llegó una señora a la emergencia y me dice, me he bañado ya como 10 veces y me sigue picando el cuerpo. Y eso ha aparecido de hoy día. Yo la miraba a la señora y le decía, pero esta señora está bien limpiecita, de verdad. Y la paciente no sabía, entonces yo le digo, ¿y desde cuándo es eso? Desde hoy día. Ah, ya, tómale a ver una glucosa. Estaba volando con la glucosa. Pero yo no soy diabética, señora, yo no soy diabética, usted es diabética. ¿Por qué? Porque aquí dice los valores, la van a hidratar, se va a mejorar, pero no soy diabética. Seguía la señora, no soy diabética. Sí, señora, es diabética. Mire los valores. La señora superaba los 400, creo, de glicemia y dale con que no soy diabética. Entonces, pero sí era diabética en ese momento, pues. Por eso tenía el prurito ese que le picaba todo el cuerpo, se rascaba y me, ¿sabe qué? Me da vergüenza rascarme delante de la gente, me dice. Me da vergüenza rascarme. Sí, pero señora, la diabetes le produce eso. Porque usted ya, ya veo que se ha bañado 20 veces, pero ya, pues, pero el problema es eso, ¿no? El problema es que hay, ahora usted, a nosotros la tratamos acá a usted, perfecto. Pero usted tiene que venir por el consultorio de endocrinología porque ahí va a recibir tratamiento y tiene que hacerlo a partir de mañana, porque si usted sigue comiendo lo que está comiendo hasta ahora, los dulces, toda la comida chatarra, todo lo que está haciendo hasta ahora, si usted sigue en esa misma rutina, no va a mejorar y no se va a curar con la hierba que le dijo tal, con que le dijo esto, que le dijo lo otro. No se va a curar. Usted tiene que venir a endocrinología porque allí el médico le va a dar todas las indicaciones. Tiene que haber continuidad de esta enfermedad. Entonces, ese era el problema. Pero persuadir a las personas que dicen, no soy diabética, te matas todo el tiempo o no soy hipertensa. Un día llegó un señor, estaba hecha, ¿qué cosa? Tómale glucosa, nada. ¿Pero qué? Te lo trajeron serenado. ¿Pero qué tienen? Tenía, le hicimos hemoglucotes, le hicimos de todo, nada. Entonces, yo le digo, pero no hay parálisis facial, no hay nada, las pupilas están normales. No, sí hay parálisis facial. Entonces era un accidente cerebrovascular. Era un adulto mayor que vivía solo en su casa. No sé cómo se enteraron los vecinos, creo que le pasaban la comida por la ventana y como el señor no se acercaba a la ventana, entonces dijeron algo le está pasando. Entró Serenazgo, lo sacó, el señor estaba echado. Y no, nadie sabía qué tenía, porque vivía solo. Entonces, y además le dicen, usted es hipertenso cuando va, y dice, no, no soy hipertenso. Usted es hipertenso porque ahorita le estamos tomando la presión y está con 160 sobre 100, por ejemplo. Tiene que venir por cardiología y tienen que hacerle su electrocardiograma, tienen que hacer su monitoreo, le van a hacer ecocardio, le van a hacer una serie de exámenes, le van a dar pastillas para... No, pero yo estoy bien, no, yo no tengo eso, nomás que ahora se me ha paralizado esta parte de acá y no puedo mover la pierna y está agarrado de la pared, está saltando en un pie. Entonces tiene que haber, a pesar de la emergencia, tiene que haber una continuidad en el manejo y eso tiene que ser en diferentes especialidades. Si ustedes trabajan en salud, tienen que darse cuenta que la continuidad es muy importante, porque eso va a evitar de que estos pacientes se sigan complicando, porque si no vamos a tener más problemas, ¿no? Seguridad, seguridad de la escena y autoprotecciones. Sobre esto de acá, ustedes sabrán de que seguridad en escena, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo un accidente en el norte? Creo que ustedes están en el norte, creo, un accidente en un centro comercial, creo. Entonces, primero tengo que asegurarme que no me voy a accidentar yo. Si yo quiero ayudar a una persona que está accidentada, primero tengo que ver que no me accidente yo, que a mí no me caiga nada, porque si no ya serían dos, y si va un tercero serían tres, y si va un cuarto serían cuatro. Entonces, primero tienes que ver la seguridad en la escena, autoprotegerte y después recién ayudar al resto, porque si no, cada vez van a aumentar uno más y uno más, sobre todo en desastres naturales, en esos accidentes tecnológicos que hay, en las grandes guerras que ustedes ven, porque
a veces las cornisas, los techos están en peligro, están que se balancean todo y uno no, o sea, uno no es de que sea descuidado, sino uno cree que no le va a caer, que lo va a hacer lo más rápido posible y no se asegura y se mete nomás a tratar de rescatar a alguien. La mayoría de estas personas que incurren en esto generalmente son los bomberos. Y ellos tienen que asegurarse bien de que no les puede caer una cornisa, no les puede caer un techo, no puede explotar un balón de gas, por ejemplo, que está cerca ahí al incendio, ¿no? Entonces la cosa va a ser peor, ¿no? En las grandes guerras peor, pues no, explotan en cualquier sitio, entonces la onda expansiva llega a muchas personas. Entonces tiene que haber seguridad en las escenas y tiene que protegerse la persona. Eso de allí es una parte también que uno tiene que prever para no constituir una emergencia más. Ya habíamos hablado de los desastres naturales por fallas geológicas, climatológicas, sobre todo acá los terremotos, que pueden condicionar también no solamente no, fallas geológicas, sino cambios de clima. Ustedes lo han visto, ¿no? Ha habido temblor, entonces bueno, cuando antes yo vivía, por ejemplo, aquí había un temblor. Entonces va a haber, con razón la paraca. Ah, ya, entonces ahora va a llover. Entonces uno se da cuenta ya cuando vive en zonas así, telúricas, dice, con razón los vientos, con razón la paraca. Va a haber temblor, va a haber terremoto. Uno lo intuye porque siempre después de ha pasado algo, ¿no? Por ejemplo, una falla geológica. Acá donde, ya saben, por ejemplo, en el norte, que la mayoría, cuando llegan los ríos, hay lluvias, se inunda. Por todos los años, por el mismo lugar. Todos los años se llegan las casas. Todos los años se le ponen uno barricadas y todo, y a veces ya las barricadas están todo el año ya, no solamente en épocas de llegada de ríos, sino todo el año están las barricadas ahí. Entonces hay que prever todas esas cosas en zonas donde nosotros sabemos que definitivamente se van a producir nuevamente los desastres naturales. Si habláramos en el Perú de desastres naturales, desde tiempos inmemorables, lo que sucedió en Yungay, lo que sucede con la correntada de los ríos, los cambios climatológicos ahora, por ejemplo, bacteriológicos infinitos, ¿no? Cuando esto de acá pasan por los lugares, por los cementerios, por ejemplo, y barre y después van a centros poblados, ¿no? Y las fallas geológicas que ustedes han visto también en Nazca, en esos sitios, ¿no? Entonces, todo eso va a condicionar la caída de las casas, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ve? Los desastres por los ríos, por los huaicos. Ustedes acá también, ¿no? Mire, ¿dónde construimos nuestras casas? A propósito, yo escuchaba ayer una noticia que un señor estaba que cavaba y cavaba y cavaba más el cerro y se le cayó todo el cerro y lo mató. Creo que fue en Lima por la carretera central. Y él estaba trabajando, él y su hijo, más bien el hijo corrió oportunamente y se salvó, pero el señor no. Le cayó todo el bloque de tierra de la zona donde estaba picando, se deslizó y lo mató. Entonces hay que tener en cuenta eso, no tanto las fallas geológicas, ¿no? Sino por el señor de repente por expandir un poco más el área donde él vivía, ¿no? Y los que hacen sus casas pues a la orilla de los cauces de los ríos, también ese es otro peligro inminente, ¿no? O en los cerros, ¿no? Tecnológicas y accidentales, ya hemos hablado de los incendios, que estos pueden causar también explosiones. Accidentes ferroviarios, no tanto ahora, porque salvo que nuevamente vengan, o sea, nuestras autoridades implementen lo que se llaman los trenes, ¿no? Que todos están aspirando a eso. Esperemos pues, que sean, que se den y que no existan estos accidentes ferroviarios.
Esos todavía existen en el Cusco, por ejemplo, donde todavía hay trenes, ¿no? Sobre todo los trenes turísticos. En las zonas donde existen los trenes, pues en Huancayo, Huancavelica también hay accidentes ferroviarios. Y de tránsito que ustedes ven a cada rato, ¿no? Aeronáuticos como el que vieron que cayó el helicóptero y todo quedó en silencio porque no se sabe por qué salieron de ese helicóptero y grandes autoridades cayeron hace poco, ¿no? O sea, hará unos 4 o 5 meses, creo. No, y navales los que suceden con los buques, pues, o los naufragios de los botes, ¿no? O de las lanchas que salen a la pesca. En las guerras, más claro que el agua. Las explosiones, la hambruna, las enfermedades, todos estos señores que con sus ideas nos traen, nos inducen a los cambios de gobierno y nos inducen a veces también a las guerras, ¿no? Esto de acá tienen N causas en las guerras, ¿no? Intereses, intereses por el petróleo, intereses por tierras, intereses o cuestiones simplemente políticas, ¿no? Que condicionan esta situación. Allí encuentran de todo, desde hambruna, desde abandono, desnutrición, migración, porque muchos países ahora de la zona donde está en guerra han migrado a diferentes países. Si no, lo que a nosotros nos ha pasado no sería también una migración de tanta gente, ¿no? Y ellos son los que viven en nuestra patria y ellos son los que no tienen derecho a votar y sin embargo, sí, cualquier cosa que se deteriore en nuestros diferentes establecimientos también va a tener implicancia en ellos, ¿no? Entonces hay que prever y tratar de solucionar este problema, pero y evitar sobre todo las guerras, ¿no? Si pues se puede conversar, si se puede entender, evitarlas en lo posible para evitar todas las consecuencias que nos pueden traer las guerras, ¿no? Como le digo, hambre, miseria, ¿qué les digo, no? Ese abandono de los niños que ven en las guerras ahorita, ¿no? Cierre de puertos, naves circundando en cantidades industriales por los cielos de los diferentes países. Y todos ellos a veces aprovechan la oscuridad de la noche para atacar y producir múltiples enfermedades, ¿no? Ahora, en los problemas, catástrofes sociales, nosotros sabemos. Esto de acá por lo menos nosotros no existe, pero sí existen las corridas de toros. Puede ser una catástrofe social también. Las corridas de toros que en muchos, muchos departamentos todavía se hacen. Yo he visto esto, ¿no? He visto en la Sierra Central, por ejemplo, he visto. Después las marchas también, que han condicionado todo lo que ustedes saben, ¿no? Marchas acá. Y también las grandes concentraciones de personas ahora por ejemplo en los conciertos y en las presentaciones en los lugares donde acuden gran cantidad de gente, en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Después acá las protestas de los mineros, de los mineros informales, no sé. Pero todo eso también condiciona ciertas situaciones porque ustedes ven, acá no, de repente en nuestro país no tenemos la costumbre, pero en otros países apenas hay un conglomerado así que al que acuden, ellos recogen por lo menos todas las cosas, todos los desechos los recogen rapidísimo y lo avientan a los tachos que corresponden y para que queden otra vez limpios. Pero acá no, acá dejan todo y tienen que pasar todos a barrer. O sea, condicionan situaciones, por ejemplo, el de arriba condicionaría estampidas, esto de los toros, las corridas de toros, estampidas, se escapan los toros, atropellan a toda la gente y todos, ahí el más rápido se salva, ¿no? El de acá igual, ¿no? Todos estos, bueno, yo he vivido lo suficiente para ver estas catástrofes en masa, pero que condicionan situaciones que nadie sabe por dónde escapar, ¿no? A veces ni el más fuerte se salva.
Bueno, yo creo que eso es todo. Si algo más quieren saber, me lo preguntan. Tienen micro, abran su micro nomás y pregúntenme. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O se durmieron? ¿Hola? ¿Están? A ver, yo veo acá a Gabriela, a Betsy. ¿No tienen alguna pregunta? ¿A quiénes más ven? A ver, Araceli, Karen, Denise. ¿No tienen preguntas, jóvenes? Hola. Licenciada, pues en vista de que no hay preguntas, quiere decir que todo fue muy claro, fue muy explícito. Yo creo que todos entendimos, inclusive hasta yo. Muchas gracias por su explicación. La verdad es que todo muy claro. Y bueno, muchas gracias y creo que también todos los que estamos acá han quedado satisfechos con la explicación. Sí, yo creo que más es con los ejemplos que se dan para poder identificar, ¿no? Si ellos alguna vez han estado en una emergencia, es importante catalogar por prioridades. Y así entran en orden, valga la redundancia, de prioridad los pacientes que deben ser atendidos primero. Pero también se debe entender que el 80-90% de ellos no son en realidad emergencia, ¿no? Y que ellos tranquilamente pueden ir antes de que se deterioren mucho más. Por eso les hablaba incluso de las horas punta, ¿no? Que era a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. ¿Por qué a las 7 de la noche? Les dije a las 7 de la mañana porque no los había dejado dormir, pero a las 7 de la noche porque no les iba a dejar dormir. O sea, todo está relacionado, una cosa está relacionada siempre con otra cosa. Entonces, ¿por qué vienen a esta hora, pero se han tenido todo el día? Mira cómo me lo traes. No puedes traer así a una persona. No, pero es que lo he traído porque no me va a dejar dormir y mañana tengo que trabajar, ¿viste? Entonces, a eso iba que la importancia de clasificar y de orientar a la población de a que los pacientes apenas tenga llámense una descompensación de problemas de salud, ellos acudan a la emergencia para ver si esos son verdaderamente emergencias, urgencias o puedan ser manejadas mucho mejor por consulta externa. Porque en la emergencia de repente le aplican una ampolla y ya está mejor, se va y al día siguiente está igual o peor. ¿Por qué? Porque la continuidad la tiene que seguir ya en los consultorios. Ya no tiene que ir a la emergencia. Ya no tiene que ir a que le pongan otra vez una ampolla. O si no, el 80-90% de pacientes, por ejemplo, que están con un problema, con un dolor abdominal, se van a la farmacia. Después que en la farmacia le dieron cantidad de pastillas y no mejoró, ah, no, señora, váyase al hospital, no vaya a ser una apendicitis y es una apendicitis. O es una perforación, o es decir, anécdotas yo les puedo contar N de tanta gente. Había un joven, me acuerdo mucho, un chileno que llegó y dice que no tenía agua para tomar en el aeropuerto, se tomó la pastilla sin agua y tuvo una perforación gástrica que tuvo que entrar a sala. Y el hombre se retorcía de dolor solamente por tomar una pastilla. ¿Ves? Parece una cosa banal, ¿no? Pero hay que saber identificar qué, cómo, cuándo, hasta. La emergencia es para llegar a un diagnóstico. Y si no llegas a un diagnóstico y está para estudio, recién lo hospitalizas. Pero no que viene el familiar con el paciente y dice, pero ¿por qué no lo hospitaliza? Porque no merita. Ese paciente puede ser manejado por consulta externa y no amerita ser manejado por emergencia.
porque en consulta externa le van a hacer varios estudios y al final le van a dar un tratamiento definitivo. En cambio, por emergencia le van a dar solamente, le van a calmar el dolor, le van a calmar la fiebre, le van a calmar la taquicardia, pero tiene que venir por consultorio para continuar tratamiento y tenga un tratamiento definitivo. Yo a veces paso por la calle y dice, oye, el doctor me dio cantidad de pastillas y yo no las he tomado. Me he ido allá y me han dado unas hierbas, con eso estoy mejor, pero cualquier rato está ahí su problema de diabetes. Entonces, ya ve cómo la falta de continuidad y la falta de control puede llevarle a una emergencia. Puede ser una emergencia ciertamente o puede ser una urgencia, pero hay que estar controlando. Nosotros no tenemos cultura del control. Voy a ir para que me hagan un control. No, cuando nos enfermamos recién vamos. Valdría la pena tener una cultura de control y así evitar muchas cosas. Ahora, las cosas fortuitas, las guerras, los desastres, en esa situación sí nos vemos, tenemos que priorizar, pero tampoco exponernos. Ahora optamos por agarrar el celular y filmar todo en vez de salvarnos. Así que hay que estar atento a todo eso. Bueno, jóvenes, ya que no tienen preguntas y yo hablé hasta de más, creo, porque puedo hablar hasta mañana. Entonces, este, estoy a disposición de los señores de IDECAP. Sí, es doctora Leslie, muchas gracias. Por acá también Karen agradeció. Karen dice, todo se entendió, doctora. Qué Así bueno. que todos quedaron muy contentos, creo yo, y con toda la información muy clara. Doctora, muchas gracias. Bueno, Buenas noches mucho para gusto. todos. Gracias, gracias a Nos vemos todos. en la Buenas próxima noches. clase. Buenas Buenas noches. noches, hasta la próxima. Gracias, doctora.